casi salimos este año. Ya quedan unos días nada más. Y en esta semana pasamos del 20 al 21, si Dios lo permite. O sea que vamos a seguir ahora con el modelo 21. Y sí, como decía Roxana, sigamos orando unos por otros. Probablemente algunos no se hayan enterado, pero esta semana tuvimos una pérdida de un hermano de la iglesia y hay que estar orando por la hermana Isabel, su esposa. Así que Santiago ya está en la gloria de Dios, pero la hermana Isabel requiere de que el Señor siga extendiendo su mano sobre ella. Así que estemos orando por ellos. Bien, hoy ya hablamos de Navidad y seguimos festejando la Navidad, pero quiero extenderme un poquito a lo que viene por el próximo año y quiero hablar un poquito sobre la iglesia. Obviamente el título, por ejemplo, de la predicación de hoy es que la iglesia es de Cristo. ¿De quién es la iglesia? Y a veces decimos mi iglesia, y está bien como una expresión de a dónde asisto y todo, ¿no? Pero la iglesia es de Cristo. Él la compró con su sangre preciosa. Fue a un precio muy, muy alto. Así que la iglesia es de Cristo. Y lo digo porque hay personas que se atribuyen ser los que controlan o tienen una preeminencia en la iglesia. La preeminencia la tiene Cristo. La Escritura dice que para que en todo Jesús tenga ¿qué? La preeminencia. Así que eso nos hace descansar a nosotros como siervos del Señor en una iglesia, pero también nos responsabiliza grandemente, porque ustedes saben que la Escritura habla de que el Señor nos dejó como administradores de su gracia y de la iglesia también. Entonces nos compromete en gran manera. Y bueno, pero también nos bendice en gran manera, porque Jesús nació para reconciliarnos con el Padre, pero también Él nació, y un poco después de que Él nació, unos pocos años después que Él nació, ¿cómo lo puedo decir? Formalmente la iglesia. Ustedes recuerdan que después de que Él fue muerto en la cruz y resucitó al tercer día y estuvo bastantes días todavía Jesús resucitado con sus discípulos, ascendió al cielo. Y el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, ese día formalmente inició la iglesia, el día de Pentecostés. Estamos hablando en el año 33 de nuestro Señor Jesucristo aproximadamente. Y en ese momento que nace la iglesia, no solo estamos reconciliados con el Padre, sino que estamos unidos con Cristo. Y eso es una maravilla tremenda. Todo es una maravilla con el Señor. Pero escucha bien esto, y tú que espero que estés escuchando, tú que estás en internet, teníamos ahí problemas con el sonido. Tú y yo, que somos
parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, estamos unidos a Jesucristo de una manera increíble. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, nos habla de la reconciliación con el Padre por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y además sigue diciendo en el versículo 15, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Cuántos saben que hay cosas que no podemos ver? Para empezar, hay una cantidad de estrellas que no podemos ver a simple vista, una cantidad de microorganismos que no podemos ver a simple vista, pero también hay espíritus que no podemos ver, tanto espíritus que sirven al Señor, como son los ángeles, son seres ministradores a favor nuestro, como espíritus caídos o ángeles caídos. Son invisibles, aunque hay ocasiones que se han hecho visibles, como veíamos Gabriel cuando habló con María, y hay muchos otros casos. Pero fíjate, en Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles. Y después habla de otra cosa, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, o sea, poderes en lo natural, pero también en lo espiritual. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. Entonces, nosotros, ¿para quién somos? Para Él. Mira, si entendiéramos un poco más a profundidad todo esto, cambiarían muchas cosas en nuestra vida. Porque entenderíamos que si vivimos, para Él vivimos. Si servimos, a Él le servimos. Si ayudamos, a Él le ayudamos. Todo lo que hacemos, sea de palabra o sea de obra, dice la Escritura, hagámoslo como para el Señor, porque todo es para Él. Tu vida es por Él, debe ser para Él. El cuerpo que nos dio, que tiene capacidades, fuerza y todo, Él nos lo dio, es para Él. Las habilidades, la galantería o la belleza, Él te la dio, es para su gloria. Pero a veces nos gusta a nosotros y ahí estamos en el espejo, ¿no? No, todo es para Él. Por medio de Él y para Él. Qué expresión tan especial, hermano. Versículo 17. Y Él, Jesús, el bebé que nació ahí en ese pesebre, es antes de todas las cosas. Por eso entendemos y vemos que Él es Dios, es el eterno Dios, el alfa y el omega, el principio y el fin. Tenemos como un eco por aquí, Daniel, a ver si se puede arreglar, por favor. Y Él es antes de todas las cosas. Él es antes de Abraham, antes de Isaac, antes de Jacob, antes de David, antes de José, antes de María. Él es antes que
todo ser humano, antes que todas las cosas creadas. Él es el eterno Dios, siempre ha existido. Eso aclara muchas dudas y muchas posturas y posiciones. Él es Dios. Juan 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, el verbo encarnado. Y todas las cosas en Él subsisten. Tú y yo vivimos, el ecosistema, el mundo, todo subsiste por Él. Y va a sonar así, pero aún el coronavirus. ¿Cuántos saben que subsiste por Él el coronavirus? Ay, pero es que el Señor... Bueno, es para meditar, ¿no creen? O sea, todo esto es para meditar, hermanos. Versículo 18, por favor, léanlo conmigo. Y Él, Jesús, nuestro Salvador, el Cristo, el que nació en unas fechas como estas, como un bebé pequeño nada más, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y muchos queremos ponernos como cabeza o como los preeminentes, el preeminente ministro, el excelentísimo tal y cual. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Si yo pudiera alcanzar a hacer todo lo que el Señor me encargó, todo lo que tengo que hacer, la expresión que él encontró para calificarse en esa circunstancia dice, entonces podría decir, siervo inútil soy. Porque hice solamente lo que Dios me mandó, no pude hacer nada más, nada extraordinario. ¿Cuántos quisieran llegar a ser cuando menos siervos inútiles? Es mi meta. Y la verdad debería ser la meta de cada uno de nosotros. Hice lo que el Señor me dijo que hiciera. Así como Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera que tenía que correr. No muchos se salen a las primeras de cambio, ¿no? Así que, ¿quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es la cabeza del cuerpo que es la iglesia? Nosotros somos que, fíjate, hay dos verdades maravillosas aquí. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. ¿Cómo están la cabeza y el cuerpo unidos? De una manera que si se separa la cabeza, el cuerpo ya no funciona. Hay una unidad maravillosa, hermanos. El que es el principio, fíjate, ¿quién está unido con nosotros? El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Viene el 21 y queremos seguir exaltando a Jesús, dándole el lugar que le corresponde a Jesús. Y oramos, y yo en lo personal le digo, Señor, ayúdanos y no permitas que de alguna manera queramos usurpar, aunque sea un poquito, tu lugar, porque hay una tentación muchas veces. Yo soy el ungido, yo soy el... No, el ungido es Él, y Él nos unge con su Espíritu Santo, obviamente, pero Él tiene la preeminencia en todo. ¿Qué significa preeminencia? El primer lugar en todo. Y eso es lo que quiero tratar. Como cuerpo de Cristo, como iglesia, como individuos, cada uno, mujeres, varones, jóvenes, señoritas,
adolescentes, etcétera, ¿le estamos dando la preeminencia a Cristo? Mira, el apóstol Pablo dijo algo. También debes saber esto, Timoteo, que en los postreros tiempos vendrán muchos engañadores. Ustedes conocen la Escritura. Y a muchos los apartarán de la fe. Pero dice que muchos apostatarán de la fe. Hoy en día lo estamos viendo de muchas maneras. Pero yo en particular estoy viendo que muchos cristianos, parte del cuerpo de Cristo, valga la expresión, están aflojándose, están relajándose, están acomodándose, están dejando de funcionar como un cuerpo activo y un cuerpo que representa al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo doy gracias a Dios por estos aparatos que ahora tenemos y el internet y todo eso. Pero si no tenemos cuidado, muchos podemos acomodarnos a ese. Digo, ahorita es justificable y les digo, yo doy gracias a Dios por esto. Y de esta manera el evangelio está llegando ¿a dónde? A todos los rincones. Pero eso no es motivo para decir, bueno, yo ya no tengo mucho. Mira, ahí hay un montón de gente que está predicando. Tú y yo seguimos activos como cuerpo de Cristo. Y debemos seguir más activos porque el tiempo está cerca. Cada día que pasa el tiempo está más cerca, hermanos, de la venida, del regreso de este glorioso Salvador que tenemos y que en todo tiene la preeminencia. Así que ¿quién es la cabeza? ¿El pastor? No, el pastor es un siervo de Dios. Tiene una gran responsabilidad delante de Dios y delante de ustedes también. Pero el que es la cabeza, el que da las instrucciones, el que manda al cuerpo, se llama Jesucristo. No hay futuro ni crecimiento espiritual para el cuerpo que es la iglesia, para ti y para mí, si no nos mantenemos unidos con la cabeza, si no nos mantenemos sensibles a las instrucciones de la cabeza. Mira, todos somos listos aquí, inteligentes. Si mi cabeza le dice a mi pie, muévete, ¿qué hace el pie? Fíjense, en lo que estoy hablando, mi cabeza ya le dio la instrucción. ¿Cómo reacciona mi pie? Muy rápido. Es más, es una velocidad impresionante la que hay de la comunicación de la cabeza para con el cuerpo. La cabeza le está dando las instrucciones a mi cuerpo de todos estos movimientos que yo hago. Y me cambio el micrófono y le muevo aquí, veo aquí, los veo a ustedes. Y es la cabeza la que le da instrucciones a todo mi cuerpo, a mi boca, a mis manos, a mis pies, para gesticular y hacer todo lo que estoy haciendo. Y el cuerpo reacciona inmediatamente. No le dice, oye, espérate, está haciendo frío. Oye, espérate, está. No, el cuerpo obedece cuando el cuerpo está en sintonía, bien conectado, funcionando correctamente, porque la cabeza funciona excelentemente. En él no hay ni un defecto, ninguna falla, nada mal. En donde puede haber algo mal es en el cuerpo, no en la cabeza.
¿Y quién es el cuerpo? Voltea con el que tienes al lado, dile. Si algo falla no es por la cabeza, es por el cuerpo. Hay enfermedades, por ejemplo, que se le llama derrame cerebral, embolia, o hay otros términos médicos. Pero es algo que dañó parte del cerebro y queda a veces paralizada un brazo, una pierna o a veces medio cuerpo, etcétera. Pero es porque el cerebro fue dañado, la cabeza fue dañada. Pero en este caso en particular, nuestra cabeza, que es Jesucristo, no se daña nunca. Él es el soberano de toda la creación. Así que no hay pretexto, no digas, ay, es que estoy tieso. Bueno, a un tieso le puedo obedecer. ¿Sí o no? No hay pretexto, dígalo, no hay pretexto. No hay pretexto para alentarnos, enfriarnos, apaciguarnos y conformarnos. Qué feo un cristiano conformista. Un cristiano nunca podemos estar conformes con el servicio que prestamos al Señor. Yo creo que nunca podremos decir, yo creo que el Señor está satisfecho y ya no quiere que haga nada. No. Él siempre estuvo activo. Él nos dejó ejemplo, haciendo la obra que el Padre le había encargado que hiciera. Y la culminó al 100%. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos, como iglesia? ¿Qué vamos a hacer en el 21? Si el Señor nos permite llegar, todavía nos faltan unos días. Pero ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer de aquí al 31 y el 1 de enero del 21? ¿A seguir igual o a bajar la guardia? Muchos están bajando la guardia y están siendo noqueados y se quedan bien noqueados. Knockout. Y están en la lona por diversas causas. Pero no hay pretexto. Es que no sabes lo que me hicieron, no sabes lo que me dijeron, no sabes lo que me ha pasado, no sabes lo que he sufrido. Él sabe todo y Él quiere que sigamos funcionando así. En la medida que estamos avanzando y creciendo espiritualmente unidos a nuestra cabeza, que es Cristo, Él se encarga de nuestras situaciones. ¿Cuántos aquí no tienen problemas? Yo bajo las dos manos. Todos tenemos problemas, de una manera, otros de otra. No, es que a mí me va más mal que a... Cada quien ve las cosas a su manera, porque el Señor no dejará que seamos probados más de lo que podamos resistir. Si estás siendo probado más que otro, hermano, es porque tú has crecido más, has madurado más, o el Señor te quiere madurar más. Y no dejará que seamos probados más de lo que podemos resistir. La Biblia dice que Él se sienta ahí donde se calienta el oro. ¿Se acuerdan? Ahí está, temperatura 1000 grados. No aguantamos ni los 100, que es la ebullición del agua. Pero Él empieza a sacar las impurezas y va dejando el oro refinado. Y Pedro dijo que nuestra fe es más preciosa que el oro y que mucho oro refinado, afinado. Así que si te está pasando algo,
Dios no te va a probar más de lo que puedas resistir. Si estás unido a Él, si estás ahí sacándote, te va a decir échale ganas. Y Él nos da juntamente la salida. Así que, ¿qué piensas del futuro como iglesia? Del futuro tuyo, de tu familia como parte del cuerpo de Cristo. Vamos a dejarnos separar y noquear por cualquier cosa. Digas, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Con la espada en la mano. Eso dice la Escritura. Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hermanos. Vivamos la palabra de Dios, creamos la palabra de Dios, compartamos la palabra de Dios. No nuestros rollos, nuestras cosas, la palabra de Dios. Porque es viva y eficaz y más que cortante que toda espada de dos filos. Así que no hay futuro para ningún cristiano, para ninguna iglesia, si no se mantiene unida al cuerpo, el cuerpo a la cabeza. Y me encanta cómo Pablo utiliza el cuerpo humano como esta metáfora de la iglesia y Cristo Jesús. Ahora, ¿Cristo dónde está? En el cielo, a la diestra del Padre, con todo el poder y con toda la autoridad, hermanos. Nuestra cabeza tiene todo en control. ¿Tú crees que el coronavirus se le salió de control? Él le pone límites también. Si le pone a Satanás, imagínate al coronavirus. Obviamente eso no quiere decir que seamos irresponsables, no. O sea, en eso siempre hemos enfatizado. Porque el Señor Jesús, cuando Satanás lo tentó, ¿qué le dijo? Lánzate de aquí, dijo, porque escrito está, sus ángeles mandará para que... También escrito está, le dijo Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. Así que debe haber un equilibrio siempre, hermanos, pero la cabeza es la que nos da equilibrio, y aquí están las instrucciones que nos ha dado la cabeza. Así que Cristo quiere tener el control de nuestras vidas, quiere tener el control de la iglesia, pero a veces, lo digo, por ejemplo, los pastores o los líderes, los ancianos o los que dirigen una iglesia quieren controlar la iglesia. ¿Nos corresponde? Digan no. La Escritura dice, apacentad la grey de Dios, aliméntalas con la palabra de Dios, con los principios de Dios, con las doctrinas de Dios. Mira esta verdad que estoy hoy exponiendo con ustedes y con ustedes que están ahí. Es maravillosa, hermanos. Es alimento a nuestra alma y a nuestra vida, a nuestra mente. A mí me alegra sobremanera saber que Jesús está unido conmigo. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, que es algo que se plantea como improbable, Él no nos dejará. Hermanos, yo espero que no pensemos en seguir adelante de la misma forma. Y si tú te has conformado, quien escuche esto, pidamos perdón al Señor y recapacitemos y volvamos a reaccionar. Hay un llamado a la iglesia de Éfeso, tú sabes,
últimos mensajes directos del Señor a la iglesia. ¿Qué le dijo? Has dejado tu primer amor. Ve de dónde has caído. Estabas creciendo, estabas avanzando, estabas subiendo. Porque, por ejemplo, puedes caer ¿de dónde? De un lugar donde has subido. También del piso, ¿verdad? A veces hasta en el mismo piso. Pero da la idea de que has subido una escalera. Y ibas avanzando, ibas creciendo, ibas madurando. Pero dejaron el primer amor por el Señor y empezaron a enfocarse en muchas otras cosas. Dice, ve de dónde has caído. Por lo tanto, arrepiéntete y vuélvete al Señor con todo tu corazón. ¿Cuántos dicen, yo eso quiero? Yo eso quiero. Y el Señor me mueve a decirte, anhela eso, hermano. Si de veras nos enfocamos en eso, la iglesia va a brillar y alumbrar donde quiera que estemos. Cristo nos da la dirección, hermanos. Así que Cristo está conectado con nosotros, haya o no haya internet, de una manera impresionante, siempre. Nosotros somos los que a veces nos desconectamos. Mira, al cuerpo le dio un sistema, se le llama el sistema nervioso central, desde la columna y todo el cuerpo. Hay una serie de, vamos a decirlo, cables que por impulsos eléctricos, ya ves que a veces nos damos toques, ¿no? Cuando nos saludamos o algo así. El cerebro le manda impulsos a todo el cuerpo a través de esta gran red. Por ejemplo, hablamos de la red de telecomunicaciones y de radiocomunicaciones, pero la red que tenemos de comunicación en nuestro cuerpo es maravilloso, hermanos. Y el Señor manda instrucción hasta la punta del dedo. Si tú te quemas poquito ahí hay comunicación, el cerebro le dice, retírate. Es maravilloso, hermanos, lo que Dios hizo. Es maravilloso la manera en que Él se comunica con nosotros. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Así que el único problema es que nosotros nos desconectemos, porque la cabeza sigue mandando instrucciones al cuerpo. De hecho, nuestro cerebro manda señales a todos nuestros órganos para que funcionen. Tenemos acciones que parecieran naturales y automáticas, como el respirar, pero ¿sabían que son instrucciones del cerebro? O que el corazón, decimos, late en automático, recibe instrucciones. Los pulmones también. ¿Qué instrucciones te ha dado el Señor? ¿Las has recibido o está cortado la comunicación con el Señor? Cuando menos los domingos y los miércoles aquí nos habla el Señor, cuando menos. Pero todos los días quiere tener comunicación con nosotros. Así como el cuerpo no puede sobrevivir sin la cabeza. ¿Se acuerdan Pablo cómo murió?
le cortaron la cabeza, se acabó. Así la iglesia sin Cristo no puede sobrevivir. ¿Saben por qué ha habido intentos de extinguir la iglesia desde que inició y no han podido? Porque Jesús es la cabeza y Él sostiene a su iglesia. Si no, si fuera algo humano, los mismos religiosos, ¿se acuerdan? Ahí en Hechos capítulo 5 creo que es. Dijeron, mira, dejemos a alguien sabio ahí, dejémoslos. Si es de Dios, pues va a permanecer. Si no es de Dios, como otras cosas que hemos visto, otros movimientos, se va a acabar. Y ya van 2000 años prácticamente y la iglesia sigue en pie. Pero creo que nos hace falta retomar muchas cosas como iglesia. Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Así que ¿cuántos aquí son parte del cuerpo de Cristo? Si has nacido de nuevo, si te has convertido realmente de todo tu corazón, eres parte del cuerpo de Cristo. No te sientas menos, porque luego, es que yo nunca paso allá o yo nunca hago esto. Eres parte del cuerpo de Cristo y tienes una función. Que no la quieras hacer es otra cosa. O que quieras hacer algo que no, como el pie que quiera hacer la función de la mano. No. Cada órgano tiene una función específica. Y eso es lo maravilloso del cuerpo. Que ningún órgano no es como con los mecánicos, ¿no? Que llevas tu carro y dices, esto no le sirve y se lo quitan. Si se lo pusieron es por algo. Bueno, todos los órganos que tenemos sirven. Todos tienen una función. ¿O no es así los que estudiaron medicina? Todos absolutamente tienen una función. La ceja tiene una función, sí. No solo es decorativa, las pestañas. Todo tiene una función. Aparte, pues el Señor nos decoró de una manera especial, ¿no? Sabiduría con practicidad. Así que la iglesia que se funda conforme a la palabra de Dios tiene a Cristo como cabeza. Hay un montón que se dicen iglesias, pero que no las fundó Cristo ni se fundaron conforme a la palabra de Dios, sino conforme a ideas o sueños o apariciones o muchas otras cosas por un hombre o una mujer. Ahí Cristo no es la cabeza, aunque hablen de Él. Cristo no es la cabeza. Así que la iglesia es indestructible, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La iglesia ha pasado por aflicciones difíciles desde su fundación. Fue bañada en sangre y refinada como el oro a altas temperaturas por la persecución, la muerte. Y si tú lees un poco de la historia de la iglesia, los domingos ahorita pues se ha interrumpido. Vamos en la historia de la iglesia, ¿no? O ya se acabó. Bueno, pero ya se dio, o sea, todas las persecuciones iniciales de los judíos y luego de los romanos, y la persecución contra la iglesia verdadera de Cristo no ha parado. Aún otras que se dicen iglesias de Cristo han perseguido a la verdadera iglesia de Cristo y la han tratado de exterminar, pero nadie ha podido ni podrán.
el coronavirus menos acabará con la iglesia de Cristo. ¿A cuántos les da gusto eso? Nada. El Señor regresará ¿por quién? Por su iglesia, hermanos. Entonces, si pudiera alguien desaparecerla, pues diría, entonces ya no voy a ir. No. Él dijo, regresaré porque Él sabía que Él sostiene su iglesia y que habría iglesia cuando Él venga. Así que 2000 años aproximadamente, y aquí estamos. ¿Cuántos dicen aquí estamos? Me gusta esa expresión, aquí estamos. Con algunos años más y algunas heridas, pero de pie y con la espada. Mira, Mateo 16, 18, Jesús dijo algo que todavía nos lleva a un nivel de entendimiento y de seguridad mayor. Dice, la última parte, está hablando con Pedro, pero está hablando con todos nosotros. Y estaba hablando con la iglesia. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sea, sobre la revelación de quién es Jesucristo. Es el Verbo encarnado, el Dios eterno. Y sobre esta roca edificaré mi ¿qué? ¿De quién es la iglesia? No dijo tu iglesia, la que tú vas a dirigir o la que tú vas a señorear y los que te sucedan. No, dijo mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya, hermanos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Solo en el Evangelio de Mateo encontramos esta expresión ya de iglesia. En Mateo 18, 17, no lo busques, anótalo, también habla de la iglesia. Pero me gusta eso, que Jesús lo llama mi iglesia. Enfatizando que Él es el único Señor sobre ella. No tiene sustitutos, no tiene intermediarios. Él está unido a la iglesia. ¿Para qué quiere un sustituto? Alguien que hable en su nombre. Él sigue hablando por Él mismo. Pero fíjate en algo más. Jesús menciona una iglesia. No dijo mis iglesias. ¿Dijo qué? Mi iglesia. Solo hay una iglesia que le pertenece a Cristo. Aunque hay miles o millones. Ahora, todos los, vuelvo al punto, nacidos de nuevo, redimidos, nacidos de nuevo, creyentes en Cristo Jesús, somos un cuerpo. Aquí somos un cuerpo pequeño, allá hay otra parte del cuerpo, todos somos un cuerpo y en todo el mundo es la iglesia universal. Todos formamos el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuántas iglesias? Diga, una. Solo hay una iglesia a la que Jesús está unida. Hay muchas donde Jesús no está ahí, aunque le hablen y le griten y le brinquen Él no está ahí. Las puertas del Hades, ¿qué es el Hades? Es el lugar de castigo de los espíritus incrédulos ya muertos. O sea, nadie que está vivo así en su cuerpo está en el Hades. O sea, es el lugar donde van los muertos. ¿Se acuerdan el rico y Lázaro?
que dice estoy en este gran tormento, o sea, es el infierno que va a ser echado en el lago de fuego, con todos los que están ahí. Entonces fíjate, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Por lo tanto, Jesús está diciendo que incluso la muerte, porque ¿cómo se llega al Hades o al cielo? A través de la muerte. Ya no le tengas tanto miedo a la muerte. No la estamos persiguiendo, obviamente. Pablo decía, yo ya quisiera irme, ¿se acuerdan? Ahí en Filipenses. Dice, estar con el Señor es muchísimo mejor que lo mejor de este mundo. Pero dijo, todavía el Señor me encargó cosas que tengo que hacer y le voy a echar ganas hasta que Él diga, vámonos. Pero al cielo se llega por la muerte y al infierno se llega por la muerte. Ahora, los que no están en Cristo, los que no están unidos a Cristo, sí deberían de tener temor. ¿Cuántos aquí tienen temor a la muerte? Gloria a Dios, porque sabemos que es el paso para estar en la gloria de Dios. Así que ni aun la muerte, el arma que Satanás ha usado siempre para infundir temor, Hebreos capítulo 2 versículos 14 y 15 hablan de esto. Aún la muerte no tiene poder para detener a la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mira, me puedo morir yo. De hecho, un día voy a partir a un viaje glorioso para llegar al lugar más glorioso. ¿Pero eso detendrá a la iglesia? Diga, no. Te puedes morir tú también, aunque estés ahí lejos en internet. ¿Pero eso detendrá a la iglesia? No. La muerte no detiene a la iglesia. Eso trataron de hacer los judíos y los romanos, porque el primer mártir ustedes saben que fue Esteban. Vamos a acabar con la iglesia, aunque todavía no la llamaban iglesia ellos, con los del camino, con los de este nombre, ¿no? De Jesús. Hasta después se les llamó cristianos. Y los romanos, ¿cuántas persecuciones fueron? 10 persecuciones, unas miles de muertos, otras un poco menos, otras más. No pudieron acabar con la iglesia. Al contrario, la iglesia siempre floreció y creció, hermanos. Y yo digo, Señor, que en medio del coronavirus haya un crecimiento de tu iglesia, un fortalecimiento de tu iglesia, que nos tomemos más de ti, nos acerquemos más contigo, nos comprometamos más contigo, vivamos vidas más santas. Yo espero que eso suceda. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 2 versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando de Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. Asustaba con la muerte y sigue asustando a muchos, a nosotros ya no. Versículo 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Qué tremendo. La muerte ya no. Sabemos que es solo un paso
a una mejor vida. Jesús, por medio de su muerte, conquistó la muerte en resurrección. Así que al conquistar a la muerte, le quitó ese poder que tenía Satanás, que lo usaba en contra de todos los seres humanos. ¿Se acuerdan en Génesis? Creo que es capítulo 3, lo hablamos hace poco, que el Señor le dijo a la serpiente que la simiente de la mujer le pisaría, ¿dónde? La cabeza. Le iba a quitar el poder, la autoridad que había cedido el hombre. Y como dice Primera de Corintios, el primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 54, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El sepulcro lo único que puede tener es nuestro cuerpo mortal. Pero sorbida es la muerte en victoria. Aleluya, hermanos. Eso creemos, que resucitaremos juntamente con Cristo Jesús. Así que, ¿dónde está el aguijón de la muerte? Le fue quitado por el Señor. Así que el temor a la muerte ya no nos esclaviza. Ese temor Jesús lo destruyó. Así que la gran fuerza del cuerpo de Cristo no consiste en que nosotros seamos muy ricos, muy poderosos, muy sabios. De hecho, el apóstol Pablo, ¿qué dijo? No hay entre ustedes muchos sabios. Habría algunos o uno, porque dijo, no hay muchos, pero debe haber habido algunos. Ni muchos ricos, debe haber habido algunos. Ni muchos poderosos, debe haber habido algunos. Hubo gente que se convirtió, que tenía dinero, que tenían poder y que eran muy sabios. Pero la iglesia es poderosa, hermanos. A pesar de no ser muchos ricos, ni muchos sabios, ni muchos poderosos. ¿Por qué? Porque el poderoso es la cabeza de la iglesia. El todopoderoso, Jesucristo, es la cabeza de la iglesia. Así que la fuerza de la iglesia, el poder de la iglesia, radica en la unión con Cristo sin que nadie le estorbe. Mira, si yo le estorbo a Cristo, que me quite. No sé si me doy a entender, porque hay gente que les estorba a los demás para unirse con Cristo. Los llevan por veredas extrañas. Porque muchos tienen comezón de oír y dicen, pues a este le rasco poquito y me lo llevo por acá. Los alejan de Cristo en lugar de llevarlos a Cristo. Yo sí le digo, Señor, si yo estoy estorbando, quítame. Ya sea que me lleves al cielo o quítame como pastor. ¿Cuántos saben que lo puede hacer? Ahora, también es para ti. Cada uno podemos estorbarle al Señor. Diga, ay, que no sea yo un estorbo para que otros vengan al Señor. Podemos ser piedra de tropiezo. ¿Y qué dijo Jesús? Aquel que haga caer a uno de estos pequeñitos, mejor le fuera amarrarse la piedra de molino al cuello y aventarse en el río. Por eso yo digo, muchos no piensan que un día le daremos cuentas al Señor.
de qué hicimos con su iglesia. Hoy en día muchos piensan que ellos pueden hacer lo que quieran con la iglesia del Señor. Bueno, un día el Señor en muchos casos dirá: siervo malo y negligente. Wow. Ay, me pone a temblar a mí eso, hermanos. Pero también es para ti, no creas que es solo para mí, es que el pastor es el más responsable. Todos somos responsables como parte del cuerpo de Cristo. Papás, mamás, hijos, jóvenes, señoritas. Así que, ¿qué vamos a hacer en el 21, hermanos? O lo que nos queda del 20, a lo mejor, si no brincamos al 21. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿A servir a nuestra cabeza o a seguir? Ay, pues yo aquí, mira, yo no soy rico. ¿Se acuerdan qué dijo Gedeón cuando el Señor lo llamó a liberar al pueblo de Israel de los madianitas que los tenían todos asustados? Bueno, Satanás es peor que los madianitas, y mucha gente está asustada por Satanás y los tiene atados, dice la Escritura, a voluntad de él. Bueno, Gedeón le dijo: no, es que yo, mira, no soy rico, no soy poderoso, no tengo ejército, y además soy el menor en mi casa. Desde el mayor hasta el menor tenemos una responsabilidad y un llamado delante del Señor. No te escapas. Así como yo siento una gran responsabilidad, tú también la tienes, hermano. Yo mayor en ciertas formas, pero tú también. ¿Tienes hijos? ¿Tienes esposo? ¿Tienes esposa? ¿Tienes nietos? Ahí hay muchas. ¿Tienes vecinos? ¿Compañeros de trabajo? ¿Amigos? ¿Amigas? ¿Familia? Ahí tienes una gran responsabilidad. Ahora, cada iglesia local somos responsables directamente con Cristo. Hoy en día se han hecho grandes organizaciones donde ya en muchos casos cristianas han quitado a la cabeza y hay que rendir todo y se enfocan en eso, en la organización y en las personas y en los que ahí están en lugares de preeminencia y han hecho a Cristo a un lado. Está bien ser organizados y tener responsabilidades y cumplirlas, pero ¿a quién le rendimos cuentas primordialmente? A Cristo Jesús, hermanos. ¿Cómo trató el Señor con las iglesias de Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta el 3? Diga: personalmente. Trató con el pastor y trató con la congregación. Las 7 estrellas son los pastores, los candeleros son las iglesias. ¿Quién es la iglesia? Diga: yo, todos ustedes. Y con cada una en particular, con la de Éfeso, con la de Pérgamo, con la de Tiatira, con la de Filadelfia, con cada una trató en forma particular y esperó una respuesta directa de cada una de las iglesias. No dijo: a ver, organícense y nombren a un mediador como ahora, no. Una comisión conciliadora. O con cada iglesia trató él. Con esta iglesia él trata directamente, pero también contigo trata directamente. A él le gusta el trato directo y personal, hermanos. Ahora, no quiero que se malentienda, es bueno tener una organización, tener autoridades,
es importante aprender a estar sujetos a nuestras autoridades, etcétera. Pero nuestra cabeza es Jesucristo. Así que la iglesia de Cristo solo tiene una cabeza. Y es Cristo Jesús. Hablando de Cristo Jesús, recuerdo Colosenses 1:18. El apóstol Pablo dijo: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Así que el dominio del Señor Jesús no solo es en el ámbito natural, universalmente, en el universo y en todo lugar, sino que Él gobierna en lo natural y en lo espiritual. Él gobierna sobre todos los creyentes. Y además, Él nos tiene como su cuerpo aquí en la tierra para que seamos la expresión de Cristo al mundo. ¿Cuántos saben que el mundo nos ve? ¿Qué piensan cuando ven al cuerpo? ¿Qué piensan de la cabeza? ¿Avergonzamos a la cabeza o la glorificamos? Qué tremenda responsabilidad es esa. Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23, el apóstol Pablo sigue hablando de esto. Dice que el poder que operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, es un tema muy recurrente. ¿Por qué? Porque fácilmente nos salimos de la cobertura de la cabeza. Cristo resucitó para reinar, para ser cabeza, no solo para ser alguien en que podemos gloriarnos y gozarnos. Por eso lo llamamos, Jesús es nuestro ¿qué? Señor y Salvador. Pero nos gusta mucho quedarnos solo con Jesús es nuestro Salvador. Y sí lo es, indudablemente. No hay más salvadores, solo hay un Salvador, Cristo el Señor, Cristo Jesús. Pero el asunto donde ya lo llamamos Señor, ahí muchas veces es donde hemos fallado. Un Señor es aquel al que le obedecemos, es aquel al que servimos. Jesús dio muchos ejemplos, dijo: ¿o acaso un siervo, después de haber trabajado todo el día, de haber hecho todo lo que el Señor le dijo que hiciera, su Señor le dijo que hiciera, llega el Señor a su casa y le dice al siervo: siéntate, vente aquí, no, ya no hagas nada? No, él llega y le dice al siervo: sírveme. Hermano, aquí hay algo muy especial que si lo entendemos y aplicamos correctamente, nos va a llevar a crecer, a madurar y a subir espiritualmente hablando. Entender
que estamos para servir al Señor. No solo para recibir de Él, porque hoy en día en muchos casos se enfoca en recibir. Ya nos dio, mira, lo más grande, invaluable, y lo que no podías conseguir de ninguna manera es la vida eterna, la salvación. Ya lo demás que nos dé es adicional, porque siempre es dador el Señor. Siempre nos sigue bendiciendo, nos sigue dando, nos sigue ayudando. Pero aunque no recibiésemos nada más, solo la vida eterna, eso supera cualquier cosa. Pero ¿y nosotros qué le vamos a dar? Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer para su gloria? ¿O le vamos a seguir poniendo la corona de espinas? No, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué haría si viene el presidente del país nuestro o de otro país y dijera: voy a llegar a tu casa? ¿Qué harías? Mira, moverías todo, porque luego las partes visibles se ven muy bien, pero si mueves ciertos muebles y sacudes, es que va a venir el dignatario, el mandatario, su excelencia, etcétera, y preparas el mejor alimento que puedas preparar, y te peinas y te bañas y te pones la mejor ropa que tengas, ¿sí o no? O ustedes son diferentes, son de otro mundo. Y está bien. Como dice mi esposa, a veces las visitas sirven para limpiar todo a profundidad, ¿no? Recoger todo lo que tenemos por ahí en mal lugar. Pero, ¿y con el Señor qué, hermanos? Hay una historia bíblica, termino con eso hoy, de un hombre llamado Zaqueo, que quería ver a Jesús. Ustedes conocen la historia, se subió a un árbol porque era chaparrito. ¿Cuántos saben que nada impide ver a Jesús? Aquella mujer con flujo de sangre, era imposible llegar a Jesús aparentemente, pero llegó a Jesús. No hay impedimento para llegar a Jesús. El impedimento lo ponemos nosotros. Pero Zaqueo se subió y el Señor supo de todo ese interés de Zaqueo. Porque Él lo sabe todo. Él sabe lo que estás pensando ahorita, lo que estás sintiendo y lo que estás diciendo. Esto es exagerado. No. Y el Señor voltea y le dice a Zaqueo, me imagino al Señor: Zaqueo, ya te vi. No sé si el árbol era frondoso o no, o si él tuvo que hacer las ramas para verlo, pero ya te vi, Zaqueo. Estoy parafraseando. Bájate de ahí y vete a tu casa, porque hoy voy a llegar a tu casa. ¿Y qué hizo Zaqueo? Se bajó así y se fue corriendo, llegó corriendo para ver a Jesús y se fue corriendo a su casa, y seguro llegó con su esposa y le dijo: vamos a limpiar todo, ahí viene Jesús, va a llegar a nuestra casa. Prepárate el corderito, prepárate el becerro, la birria, la barbacoa, no sé, el pozole, lo que él preparara. Obviamente en Israel pues podría ser un cabrito.
y preparó todo, limpió todo para cuando llegara el Señor. Y llegó el Señor, ¿y cómo lo recibió? Con las puertas abiertas. Le dijo: esta es tu casa. Y abrió su corazón delante del Señor y dijo: la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres. Fíjate el impacto de Jesús en la vida de este hombre. Y en muchos casos, cuando nosotros tuvimos nuestro encuentro con el Señor, fuimos igual, pero poco a poco, al pasar de los años, se ha ido enfriando nuestra relación con el Señor. Y hemos cambiado como cristianos. Pero no está bien, digan, no está bien. Y dijo: y si a alguien he defraudado, o sea, se notó un cambio radical en todo en su vida. Se lo devuelvo, como decía la ley, 4 veces. Ya no le importaba todo lo demás, le importaba que ahora Jesús era su cabeza, su Salvador, pero también su Señor. Y el Señor le dijo: no porque hiciera esto de dar el dinero a los pobres o de pagar por 4 veces si había defraudado a alguien, le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. No fue por eso. Eso fue una demostración de que él había reconocido que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que vino a salvarnos y a restaurarnos y a llevarnos a la gloria eterna, hermanos. O sea que acompañado con nuestra fe y el reconocimiento de lo que tenemos en Cristo, va una actitud diferente. Pero lo digo porque lo veo y lo siento, y a veces todos podemos caer en eso. Hoy veo un adormecimiento en muchos casos, un conformismo, un bajar la guardia. No está bien. Nuestra cabeza sigue queriendo que funcionemos como debemos, que sigamos sus instrucciones y reaccionemos ante su palabra, ante su verdad. Él dijo: yo soy la verdad y la vida. Yo soy la resurrección. Y Él quiere que sigamos en movimiento. Tu hermano que estás por internet, también tienes el mismo llamado. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, en el 21? Yo me estoy extendiendo, como dijo el apóstol Pablo: dejando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante. Vamos a dejar atrás el 20, pero en el 21 vamos a extendernos y vamos a ser más receptivos, pero también seamos más proactivos. No seamos, pues ay, tranquilo, yo ya he hecho mucho. ¿De veras? Yo ya tengo 30 años de servir al Señor. ¿Y qué? ¿Él deja de ser digno de que hagamos lo que Él nos está diciendo? ¿O qué nos dijo ya después de tantos años ya te jubilas? No, digan no. Seguimos siendo parte del cuerpo de Cristo y seguimos recibiendo instrucciones y debemos ejecutarlas. Así que sentí del Señor que antes de que termine el año y empezando el año voy a estar tratando un poquito esto, porque es necesario que volvamos a considerar a quién tenemos por cabeza y que Él no ha cambiado. Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo y Él sigue queriendo lo mismo. Él quiere hacer lo mismo
a través de su cuerpo, que es la iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo me gozo en saber que no somos ahí un grupo de personas sin rumbo, sin dirección. Tenemos una cabeza que nos da dirección, que nos da su palabra. No nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Sigamos a la meta. Amén. Ponte de pie. Oh Señor, qué maravilloso es saber que tú estás vivo, que tú tienes todo el poder y toda la autoridad, y que tú eres la cabeza del cuerpo que es tu iglesia, o sea, nosotros, y que tú nos sigues amando, bendiciendo, ayudando, pero también tú sigues queriendo que hagamos lo que tú nos has encargado que hagamos: honrarte, glorificarte, exaltarte, predicarte, llevarte a muchos hogares, a muchas personas que han oído de ti, que han celebrado la Navidad, pero que no te conocen en forma personal. ¿Cuántos aquí lo conocen en forma personal? Dile: Señor, ayúdanos. Yo oro, Señor, ayúdanos. Danos nuevas fuerzas, danos claridad y entusiasmo y pasión. Tú no viniste a morir ahí, ay, ya preparen la cruz. No, todo lo hiciste con amor y compasión. Hasta el último de tus suspiros, hasta las últimas palabras que dijiste, consumado es, fueron con toda tu energía. Ayúdanos, Señora, a tener esa misma actitud, a verte a ti, decir: yo quiero hacer las cosas como las hizo mi Señor lo más posible, con fuerza, con pasión, sirviéndole a Él. Dile algo tú, hermano. No me escuches a mí, tú, Señor, este próximo año queremos que esta iglesia sea diferente. Eso yo lo estoy diciendo, tú dile algo. Queremos que esta iglesia sea diferente. No queremos seguir igual. Yo no quiero seguir igual. No quiero que mi esposa siga igual. No quiero que mis hijos sigan igual. No quiero que mi nieta, si permites que llegue pronto, llegue a una familia igual. Que llegue a una familia apasionada por ti. Suena como algo trillado, pero es una realidad. Debemos ser apasionados por el Señor, por lo que Él quiere, independientemente si nos guste o no nos gusta o nos hace sentir cómodos o no. Gracias por tu palabra, gracias por ser nuestra cabeza. No nos has dejado solos. Tu Espíritu Santo nos sigue guiando también. Gracias, Señor.
Antes de irnos quiero recordarles que el miércoles tendremos una reunión corta también a las 7 de la noche. Y recordarles que hay algunas nuevas restricciones en nuestra ciudad y en muchos lados. El centro va a estar cerrado, el centro histórico, y hay ciertos días en que todo debe cerrarse a las 7, viernes, sábado y domingo, y el jueves 31 también todo se debe cerrar a las 7. Obviamente el miércoles pues tenemos la oportunidad de reunirnos a las 7 y tener una reunión corta previo al fin de año. Así que síganse cuidando, hermanos, hermanas, y también debemos ser responsables en obedecer las instrucciones de las autoridades. Pero también queremos, a los que no lo habíamos hecho, desearles una feliz Navidad. Yo sé que ya disfrutaron, pero si no nos vemos con algunos de ustedes, el miércoles lo haremos nuevamente. Queremos desearles un muy feliz inicio del año 2021. Si no nos vemos hasta el 21, pues nos veremos en un año nuevo. Pero desde ahorita queremos decirles que les amamos de corazón, y que les amamos porque Dios nos amó grandemente. Así que extiendan ese amor para muchas más personas también. Así que feliz año nuevo para los que no nos vamos a ver el miércoles.